La primera carta a los tesalonicenses. La introducción. La carta la escribió Pablo en el período de su segundo viaje misionero en Hechos. El libro explica cómo la esperanza cristiana permite afrontar las dificultades. En otras palabras, el tema del libro es que seguir a Jesús permite afrontar dificultades por la esperanza que tenemos puesta en Él. El trasfondo. La iglesia de Tesalónica fue uno de los primeros frutos de la obra misionera de Pablo y Silas en Macedonia, según Hechos 16 y 17, durante el segundo viaje misionero de Pablo. Sin embargo, las dudas se apoderaron de los creyentes frente a la ausencia de Pablo, por lo cual envió a Timoteo para saber de la condición de la iglesia. Veamos cómo Pablo desarrolla el mensaje de esta carta. El libro se divide en dos secciones. La primera sección son los capítulos 1 al 3, donde Pablo les escribe una crónica de su relación con la iglesia. La segunda sección son los capítulos 4 al 5. En ellos se expresa qué clase de conducta produce la esperanza cristiana. Veamos cómo se desarrollan estas dos partes. En la primera sección, en 1 al 10, tras la salutación de gracia y paz, Pablo ora y da gracias a Dios haciendo memoria de la obra que con fe hacen estos creyentes, el trabajo de amor y su constante esperanza. Ellos cambiaron de vida y desde ellos el mensaje salió a Macedonia, Acaya y otros lugares. Recibieron a los siervos de Dios y desde los ídolos se convirtieron a Dios. En 2:1 al 12, Pablo no ha podido visitarles, pero les recuerda que en su primera visita sus intenciones fueron incuestionables. Él sufrió persecución y les hace memoria de que a él solo le interesaba la aprobación divina y no la humana. En todo momento manifestó su amor a ellos, aún al punto del sacrificio, y su conducta entre ellos fue intachable. En capítulo 2, versículos 13 al 16, se dice que Pablo con esa conducta conmovió a los tesalonicenses a creer el Evangelio. Creyeron e imitaron a quienes sufrían por el Evangelio participando de la historia de la cruz. En capítulo 2, versículos 17 al capítulo 3, versículo 13, Pablo explica que su preocupación por ellos permanece inalterable, a pesar de su ausencia. Como medida temporal envió a Timoteo y confiesa haber sido consolado con el reporte que oyó de parte de él. Con alegría y sus oraciones espera verlos, pero entre tanto desea crezcan en fe, esperanza y amor. En la segunda sección, en capítulo 4, versículos 1 al 12, Pablo ruega que la inmoralidad que cundía en la ciudad sea superada por los creyentes. Agradar a Dios, santidad y honor deben sustituir a la vieja vida de fornicación, de concupiscencia, por medio del Espíritu Santo. Parte del trato respetuoso viene del amor fraternal, y los creyentes han manifestado ese amor y deben abundar en él. Deben vivir de su trabajo y de manera honrada. En capítulo 4, versículo 13 al capítulo 5, versículo 11, el asunto se vuelve doctrinal. La pregunta que fascina a los creyentes es sobre los últimos tiempos. ¿Qué sucederá con los muertos que nos antecedieron cuando venga el Señor, suponiendo que su retorno está a la puerta? Pues viene la resurrección, y luego los creyentes vivos serán tomados para encontrarse con Dios y estar con Él por siempre. Esto es motivo de consolación. En capítulo 5, versículos 1 al 28, los eventos siguen la cronología del capítulo anterior. Es decir, luego viene el día del Señor. Y Pablo hace una distinción entre quienes esperan al Señor y quienes no. El creyente vela y se guarda durante la espera por el Señor. Los creyentes debemos vivir a la espera trabajando gozosos, orando con gratitud y creciendo en el conocimiento del Señor. Pablo expresa saludos finales de gracia del Señor para los creyentes. Nos ha dicho que seguir a Jesús permite afrontar dificultades con santidad porque tenemos la esperanza puesta en Él. Y ese es el mensaje de Pablo en la primera carta a los tesalonicenses.